Bienvenidos una vez más al canal. Ahora vamos a hablar sobre el método KNN. El método KNN es un algoritmo muy utilizado en el Machine Learning. Soy Víctor Bata y les voy a hablar sobre los siguientes 5 temas. ¿Qué es el algoritmo KNN? 5 pasos que a mí se me hicieron muy sencillos para entender KNN, las ventajas y las desventajas, algunas observaciones generales y por último la bibliografía. Les recuerdo que estos videos solo son una introducción, es un poco de lo que yo pude encontrar y cómo lo entiendo yo, y eso es lo que les gustó explicar. Espero que les sirva. Bueno, las particularidades del algoritmo KNN. Primero es que utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre agrupaciones de puntos. Se utiliza un voto mayoritario. Esto quiere decir que si estás trabajando con dos grupos, siempre y cuando tengas más del 50%, va a usarse. Si son 4 más del 25, ese tipo de... se usa esa escala. Se utiliza tanto para la clasificación como para la regresión. La forma más sencilla de distinguirlos es que la clasificación se usa únicamente para valores discretos y la regresión se utiliza para valores continuos. Esto es de K. Y una de las cosas que tiene es que depende de la memoria para almacenar los datos. Entonces puede ser que sea un modelo que dependa mucho de cómo corre tu computadora, de algunas cosas. Entonces sí tiene esa pequeña desventaja, podríamos llamarlo. Bueno, las 5 etapas en las que entendemos el algoritmo KNN son: primero seleccionas el número de K vecinas a calcular la distancia. Lo siguiente es que tomas las K vecinas según las distancias más cortas. Luego vas a contar el número de puntos por categoría entre las K vecinas y finalmente vas a atribuir un nuevo puesto a la categoría más presente. En el punto 2 hablamos de calcular la distancia. Para calcular la distancia existen varios métodos, lo sabemos todos. Las dos formas más comunes son el método euclidiano, que consiste en esta suma, y el Manhattan, que consiste en sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x y y. Pero pues también existen otros métodos como son, la distancia Minkowski o la distancia de Hamming. Entonces puedes utilizar el que más te convenga. Estos son los dos más sencillos, son los que yo te recomiendo utilizar. Bueno, aquí te presento unas gráficas que te van a apoyar en cómo hacer el algoritmo KNN. La primera compara los puntos. Aquí podemos ver los que tú crees que es tu categoría A y tu categoría B y tu punto nuevo. Y acá ya vemos que este punto nuevo, después de KNN, lo vas a asignar tanto a la categoría A como a la categoría A, o lo vas a asignar a la categoría B. Y la siguiente es la que compara el número de Ks contra el error medio. El error medio, aquí podemos ver que pues, en el caso que se trabajaba era mejor hacerlo entre 5 y 18, y luego ya puede ser que explique mejor el modelo, pero tiene varias desventajas de las que vamos a hablar un poco después. Ahora sí. Las ventajas es que este es un algoritmo sencillo y fácil de operar. Sirve para clasificación o regresión, como hemos mencionado. No es necesario crear un modelo o configurar varios parámetros o formular hipótesis suplementarias. Pero la desventaja es que, pues, por su simplicidad se vuelve muy complicado y lento cuando aumentan el número de variables. Si estás trabajando con 2, 3, chance hasta 4, pues va a ser un modelo que pues, va a funcionar bastante bien, pero pues no es muy recomendable con mucho número de variables. Se puede llegar a un punto de sobreparametrización, donde explica muy bien el modelo, pero no sirve para predecir. Esa era la desventaja que les comentaba antes. Bueno, unas observaciones que vamos a tener en cuenta es que cuando los datos de aprendizaje utilizados para construir el modelo explican demasiado bien los datos, pero no logran hacer predicciones, decimos que está sobreparametrizado el modelo. En el caso de la gráfica que les enseñé, eso podía suceder después del 18, o pues, ya lo verán en los diferentes casos en los que trabajen. Esto pasa mucho en los modelos de regresión, donde intentas obtener una R cuadrada muy alta, pero a final de cuentas, pues, para lo único que sirve es para describir los datos de la muestra que ya tienes y no te va a servir para predecir nada en un futuro. Se puede usar en OCR, se puede usar en opciones de crédito. Es un método no paramétrico, es una gran ventaja. Y en Machine Learning sirve para motores de recomendación, procesamientos de datos, reconocimiento de patrones, finanzas y muchas más.
Si tienes alguna duda o quieres investigar un poco más, te dejo las dos páginas que yo utilicé. Muchas gracias.